Bienvenidos a esta serie de entrevistas que, con motivo de la cumbre de presidentes de Cortes Supremas, Constitucionales y Regionales, cuya sede fue la Ciudad de México, convocadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha realizado el canal judicial, en esta ocasión con el gran honor de contar con el señor presidente del Tribunal Constitucional de España, don Pascual Salas Sánchez. Señor presidente, muchas gracias por estos minutos para el canal judicial de México. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, contar con su presencia nos permite consultarle algunas reflexiones sobre la cumbre, sobre el encuentro inédito, señor presidente, en el sentido de convocar a más de 30 países de 4 continentes y abordar temas, intercambiar experiencias sobre ampliar la gama de protección de los derechos humanos desde el tema de los tribunales constitucionales, de las Cortes Supremas. ¿Qué le parece su reflexión de este encuentro que ha convocado la Suprema Corte Mexicana? Indudablemente hay que agradecer a la Suprema Corte de México que haya tenido la sensibilidad de hacer esta convocatoria, porque ciertamente el diálogo entre los tribunales para aumentar el nivel de protección de los derechos fundamentales y las libertades públicas es básico en nuestro actual sistema. No podemos permanecer completamente aislados si se quiere otorgar al ciudadano, a los ciudadanos de nuestros países, pero en realidad de todo el mundo, una protección eficaz de los derechos fundamentales, porque no son principios programáticos que están recogidos en las constituciones democráticas, que también, sino principios directamente aplicables por los jueces y tribunales y que han de ser observados por los poderes públicos a lo largo de toda su actuación política. El papel de los tribunales constitucionales, por consiguiente, es decisivo para ampliar este nivel de protección. La convocatoria mexicana ha sido oportunísima. Debo de agradecer precisamente a la Suprema Corte que haya tenido esta sensibilidad, porque esta es una reunión verdaderamente importante, no para contrastar pareceres, sino para producir directamente un aumento en esta protección de los derechos fundamentales. ¿Qué le parece a usted el intercambio de ideas de tantos países, de tantos sistemas que son distintos pero que tienen un factor común que es la protección de los derechos humanos y el sistema universal de derechos humanos, que es una gama que atañe a todos los países sin importar sus diferencias? Bien, pues es esencial, porque ciertamente no es nuevo la existencia de organismos y precisamente de cortes que son internacionales, que se han dedicado durante mucho tiempo, fundamentalmente a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas de 10 de diciembre de 1948 y todas las demás, Pactos de Derechos Civiles y Políticos, de Derechos Económicos y Sociales de Nueva York de 1966, la Conferencia Interamericana precisamente de Justicia también en este punto, el Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de Europa de 1950, con el Tribunal de Estrasburgo, el Tribunal de Protección de los Derechos Humanos, es decir, que existían las estructuras suficientes para producir esta eficaz ampliación internacional del nivel de protección de los derechos fundamentales. Pero esto, desligado de cada uno de estos ámbitos, la actuación de estos tribunales, sin duda alguna su eficacia práctica era mucho menor que una actitud coordinada y ofrecer al ciudadano no solamente la efectividad de un sistema democrático, sino ofrecer al ciudadano de tantos, como usted ha dicho antes, diversos países y de tantas diversas estructuras y diversa potencialidad distinta en esta protección, un nivel, sin embargo, y si no igualitario, por lo menos un nivel que sea fácilmente contrastable y equiparable de unos sistemas a otros. En este momento, ¿qué situación guarda el Tribunal Constitucional Español en el sistema de interpretación de la Constitución a la luz de los derechos humanos y su protección, señor presidente? Uno de los sistemas más avanzados. La Constitución española es una Constitución no inmediata, no acaba de redactarse, pero es de 1978, como todo el mundo sabe, después de una larga dictadura, como fue la dictadura española, después de la Guerra Civil, que duró 40 años. El sistema español se inspiró precisamente en todos los sistemas establecidos por las constituciones que se elaboran después de la Segunda Guerra Mundial y tiene un nivel de
declaración de derechos fundamentales y de mecanismos de protección de los más avanzados. El Tribunal Español está concebido inspirándose fundamentalmente dentro del sistema europeo en el Tribunal alemán. No solamente representa la justicia constitucional concentrada frente al sistema anglosajón, que como ustedes saben es de justicia constitucional difusa, es decir, permite a cualquier juez inaplicar una norma con rango de ley que la considere contraria a la Constitución. En los sistemas europeos continentales se reserva precisamente esta función de contrastar la ley con la Constitución exclusivamente al Tribunal Constitucional, no a la justicia ordinaria, pero sin embargo el sistema español no solamente convoca esta realidad cuando se refiere al instrumento normativo, que son las leyes, sino la protección efectiva de los derechos fundamentales. De los títulos de la Constitución española, el más extenso está dedicado precisamente a la Declaración de Derechos Fundamentales y Libertades Públicas y a los sistemas de protección. Hay un sistema de protección reforzada que no solamente se lleva a cabo por los tribunales ordinarios, que es la vía previa anterior al Tribunal Constitucional, sino subsidiariamente por el Tribunal Constitucional cuando los ordinarios no han dotado a la protección de un nivel de eficacia que sea conforme con los mandatos constitucionales. La Constitución española, como digo, ha arbitrado un sistema de los más extensos del mundo, quizá porque salía de una dictadura y porque se inspiraba en los sistemas establecidos por las constituciones de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, y ha establecido, sobre todo, que es lo que me interesa resaltar, un sistema muy reforzado de protección. Naturalmente, inclusive, la aceptación de los criterios de las declaraciones internacionales más modernas sobre la protección de derechos fundamentales aparece en uno de los artículos decisivos de la Constitución española. Se interpretan los derechos fundamentales que luego declara a lo largo de 59 artículos de acuerdo con lo que dispongan los tratados más avanzados de declaraciones de derechos fundamentales y de protección que haya en el mundo. Y por consiguiente es en este aspecto una de las constituciones más avanzadas por su modernidad. En este esquema histórico que usted nos narra después de la dictadura franquista en España, en su país, este tema de haber sufrido esa dictadura sensibilizó más a España para tener uno de los temas más fortalecidos, más modernos, más vanguardistas, reflejados en su Constitución. Sin duda alguna, aunque desde luego no hay que decir que para tener un sistema de protección eficaz hay que sufrir una dictadura. Hay que sufrir una dictadura, no vayamos a... No, pero sin duda alguna en España sirvió. España ha tenido un procedimiento a lo largo del siglo XX muy convulso de su desarrollo político, por así decirlo. La Constitución Republicana de 1931 fue un hito en aquel momento, quiero decir, de declaraciones de derechos. Se estableció también por primera vez en España un sistema de garantías constitucionales a través del Tribunal de Garantías Constitucionales, que se crea, como digo, con motivo de la Constitución Republicana del 31. Pero después se interrumpe con la Guerra Civil, una guerra que tuvo una gran repercusión mundial, también previa a la Segunda Guerra Mundial, y después pues, se sufre concretamente la privación de libertades, que significa un régimen dictatorial o autoritario, y se reconduce con la situación de 1978 y su Constitución, donde un consenso, por vez primera, espectacular en la historia política española, produce precisamente este sistema tan avanzado de protección de esos derechos fundamentales. El tema de la jurisdicción universal relativo a la protección de los derechos humanos. En España ha habido casos, se dio la intervención histórica en un momento determinado, en ese momento del juez Baltasar Garzón, por ejemplo, en el caso de Augusto Pinochet. Sí, sí. La jurisdicción universal, señor presidente, como un gran tema de protección. Sin duda alguna, la jurisdicción universal ha tenido es nueva, es reciente, por así decirlo. No es que los instrumentos no estuvieran establecidos. Hay instrumentos internacionales, la Corte Interamericana, están también el Tribunal Europeo, la Corte de la Haya, de Justicia de la Haya, son cortes internacionales con una pedigrí muy importante, quiero decir, con una solvencia muy importante. Pero este nivel de recepción de esas declaraciones jurisprudenciales del Tribunal Europeo, de los tribunales internacionales, por los tribunales constitucionales, y donde no hay tribunal constitucional, por la justicia o las Cortes Supremas, esto sí que es reciente. Y eso es lo que exige precisamente el diálogo entre los tribunales y el establecer unos consensos en materia de la dimensión de esa protección, que es lo que ha auspiciado y lo que propicia sobre todo
la congregación aquí, de todos los presidentes y los tribunales tan dispersos como usted ha dicho, que nos ha traído la Corte Suprema Mexicana. Hay que agradecérselo de todo corazón. Sobre el tema de la jurisdicción universal, esto permite, para explicarlo a personas que no necesariamente son técnicos, especialistas o académicos en temas de técnica jurídica, expresar cómo es posible que cualquier crimen que se cometa en cualquier parte del mundo puede llegar a ser enjuiciado, puede llegar a ser sancionado, una conducta que no importa en qué estado o en qué nación se cometió, sino que el principio universal de protección de los derechos humanos es el que lleva a una aplicación, un abatimiento de la impunidad, señor presidente. Bien, pues precisamente por eso, porque hay, por vez primera en la historia, ya desde hace tiempo, un sistema igualitario, por así decirlo, que se puede parangonar de unos sistemas a otros en las declaraciones y la protección de estos derechos fundamentales. Si se es sincero a la hora de establecer una efectiva jurisdicción constitucional de amparo de los derechos fundamentales, cómo se comulga o se participa precisamente de una identidad de valores, donde quiera que se vulneren estos derechos fundamentales, sin duda alguna los jueces deben de actuar, porque es una competencia propia, se convierte en una lesión propia de los propios derechos respecto de los cuales se tiene un parangón igual, o por lo menos similar al establecido en otras constituciones. Como hay esta participación en los valores que sustentan la auténtica democracia, no la democracia formal exclusivamente, la justicia debe de ser universal para proteger estos derechos fundamentales. Recibir la doctrina de los tribunales internacionales y potenciarla con la propia doctrina de los tribunales propios, de las diferentes cortes constitucionales, conduce a esta solución de que haya la posibilidad de una justicia universal. Esto no está establecido, pero sin duda alguna reuniones como esta y el criterio cada vez más progresivo de recibir esta doctrina de las Cortes internacionales y asumirla como doctrina propia conduce precisamente a esta realidad de la justicia, o puede conducir, quizá no en un plazo no muy largo, a una realidad de la justicia internacional. El tema de la construcción sobre la interpretación de los tribunales a nivel internacional. Por ejemplo, tenemos Corte Internacional de Justicia, está aquí su vicepresidente justamente en esta cumbre, y cómo avanzar hacia el tema de la interpretación constitucional en criterios universales, cómo aterrizar criterios universales de derechos humanos o de protección de derechos humanos a jurisdicciones nacionales, a jueces de un país determinado. Es decir, se están dando los primeros pasos quizá para homologar criterios a nivel internacional que sirvan de referencia para una mejor interpretación o una interpretación que atienda más a la protección de los derechos humanos. Bien, hay dos caminos. Sí. Un camino es el del reconocimiento en las propias constituciones. Por ejemplo, la española, como no es tan antigua, a pesar, como he dicho antes, de datar de 1978, sí que establece un principio de que se interpretarán todos los derechos fundamentales de acuerdo con las declaraciones y tratados suscritos por España, declaraciones a las que está sometida España, como puede ser la del 48 de la Organización de Naciones Unidas, o todas las que le he dicho a continuación, quiero decir. Si lo dice la propia Constitución, indudablemente la incorporación es una obligación de los jueces, tanto ordinarios como los jueces constitucionales. Donde las constituciones son más antiguas y no establecen un criterio tan directo y tan claro como establece en este punto la Constitución española, recibiéndola a través de la doctrina de los propios tribunales constitucionales o las Cortes Supremas, y a través concretamente de estas reuniones y de esta homologación de sistemas de protección que son a las que conducen reuniones como esta, las que ha potenciado la Corte Suprema Mexicana. A veces estos son temas políticamente complicados, es decir, hay reticencias, a veces involucran no solamente a los poderes judiciales, sino obviamente a los poderes legislativos, a los poderes ejecutivos. Por ejemplo, situando el caso de los crímenes cometidos durante el franquismo en España, señor presidente. ¿Cómo manejar esta revisión a la luz de un tema que ha lastimado a España, pero que también nos lo ha puesto en el escenario de vanguardia de revisar, incluso autoexaminarse, autocriticarse y someterse a estos criterios de protección máxima de los derechos humanos, revisando el pasado incluso?
revisando el pasado, pues sí, esta es la proyección que se pretende con esta homologación, por así decirlo, de la justicia protectora de los derechos fundamentales en todo el mundo. Sin duda alguna, si los propios tribunales del país, inclusive donde han sido vulnerados, no quiere, por las razones que sean, políticas o las razones estratégicas que pueden existir, hacer esta revisión, el principio de justicia universal permitiría que esto se hiciera en otro Estado, o que se obligara a través de la actuación judicial en uno de los Estados a que el Estado que más directamente ha sufrido la vulneración de derechos fundamentales, proceda a la revisión jurisdiccional y a otorgar precisamente la protección que en el pasado se olvidó. O sea que eso es un sistema complementario, por así decirlo, que en definitiva va conduciendo, como he dicho antes también, paso a paso hasta este establecimiento del principio de jurisdicción universal. ¿Bajo qué criterios o condiciones podría, por ejemplo, en España revisarse las denuncias sobre crímenes del franquismo? Bien, pues los criterios que dan la legislación española y la Constitución española. Pasa es que hay posiciones, que puede haber posiciones de la jurisdicción ordinaria, por ejemplo, estableciendo criterios de prescripción, porque hay leyes democráticas que se han estableciendo criterios de prescripción que después habría que anularlas a través de los procedimientos que establece la propia Constitución, y que si los legitimados para hacer estas impugnaciones no lo producen, pues sin duda alguna no puede de oficio, por así decirlo, por propia iniciativa, hacerla ningún tribunal. Pero sin duda alguna, pues lo que está vivo, las vulneraciones que están vivas, porque no han podido cumplir los plazos de prescripción o no se han podido iniciar siquiera estos plazos de prescripción, pueden ciertamente revisarse. Primero ante la justicia ordinaria y, si ésta no otorga la protección necesaria, ante la justicia constitucional. Para terminar con este tema concreto, ¿usted vería sano, como presidente del Tribunal Constitucional Español, que se revisaran los crímenes del franquismo? Si se puede, naturalmente que sí. Son crímenes del franquismo y se han producido renovaciones, revisiones de esos crímenes del franquismo. La legislación española, que es bastante reciente, sobre la llamada memoria histórica, conduce precisamente a resucitar, por así decirlo, aquellos crímenes que quedaron impunes. Lo que pasa es que ha sucedido el transcurso del lapso de tiempo donde inclusive no hay posibilidad de responsables, quiero decir, de encontrar responsables, pero sí de colmar, por así decirlo, una justicia que se vio hacerse en un momento determinado y que en España, por ejemplo, por la razón que le he dicho, de la duración de la dictadura, no pudo hacerse más que a partir de 1978, inclusive posibilitando legislaciones que resucitaran esa posibilidad de revisión. Se ha producido, como digo, después de un transcurso, de un lapso muy grande de tiempo, que puede hacer una reivindicación casi moral, pero no práctica. Los asesinatos, los crímenes, etcétera, están cometidos. Y están cometidos hace 60, 70, 80 años. Quiere decir, y en ese caso, revisar jurisdiccionalmente sería para atribuir una responsabilidad concreta, jurisdiccional, que en este punto pues se ha extinguido. Bien sean por estas razones de leyes que cuando se abrió nuevamente la democracia, en 1978, propiciaron una prescripción, un reconocimiento de que habían terminado esa posibilidad e incluso posibilitando después, o mejor dicho, impidiendo después este transcurso del tiempo, que se hiciera efectivo sobre las víctimas, concretamente, porque las víctimas han desaparecido, inclusive hasta los propios herederos de las víctimas en la mayoría de las ocasiones. Pero hay legislación que se ha potenciado últimamente que permite mantener vivo precisamente, al menos en la reparación necesaria y en las reparaciones que sean necesarias, moral e inclusive muchas veces hasta económica, de aquellos crímenes que quedaron en su momento impunes porque no había democracia que los pudiera afrontar o los pudiera revisar. Uno de los temas que se ha tratado en la cumbre es también la necesidad de que los estados que quedaran obligados por una resolución de un órgano internacional como la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas, concretamente sobre el caso Avena, por ejemplo, contra México, contra los Estados Unidos, ¿cómo garantizar que se cumplan las determinaciones o las sentencias de estos tribunales internacionales a naciones que han propiciado o que han permitido una violación de derechos humanos? ¿Cómo garantizar que se dé
una sanción a un Estado que no cumple con este protocolo? A través de la justicia constitucional, precisamente. Esto se puede conseguir a través de la justicia constitucional. Puede decir, por ejemplo, que una resolución dictada por un órgano jurisdiccional internacional es aplicable dentro del territorio español. Eso se puede hacer aquí, naturalmente, dentro de lo que es el sistema de protección internacional iberoamericano, y se puede hacer en Europa a través del Tribunal de Estrasburgo. La doctrina o las sentencias de Estrasburgo, el Tribunal español tiene declarado que son aplicables concretamente dentro de España, y hay que producir una ejecución de esa sentencia que tiene obligación de cumplirla el Poder Ejecutivo, el Gobierno, incluso si no lo puede hacer a través de una revisión jurisdiccional mediante la compensación económica correspondiente, pero tiene una eficacia práctica a través del propio reconocimiento y de la doctrina que sienten los distintos tribunales constitucionales concernidos. En la inauguración de la cumbre en México, señor presidente, el ministro Juan Silva Mesa, presidente de la Corte Mexicana, ha dicho delante de ustedes que los jueces son en muchas ocasiones, o casi siempre, la última frontera de defensa de los derechos humanos, de los justiciables, de los ciudadanos. Esto en un mecanismo en el que el legislativo tiene una vertiente, en el que obviamente los presidentes, los poderes ejecutivos de las diversas naciones, pues se pueden fincar responsabilidades, pero al final del día quizá la última frontera la constituyen los jueces constitucionales que interpretan y que toman determinaciones muy amplias para proteger estos derechos universales. Mire usted, la efectividad de los derechos solo se puede conseguir a través de la garantía jurisdiccional. Esto es tan antiguo como el Estado constitucional. Entonces, se acordarán todos y me importa repetirlo. Quiero decir, la declaración, por ejemplo, que se contenía en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa, nada menos que de 1798, que también ha sido en el debate citada en la actualidad. Toda sociedad en que la garantía de los derechos no esté asegurada, decía ese artículo 16, palabras no sobra ninguna ni falta ninguna, en que la garantía de los derechos no esté asegurada ni determinada la división de poderes, no tiene Constitución. Si no hay efectividad de los derechos y garantía de los derechos, no hay Estado constitucional, no hay Estado de Derecho, no hay Estado democrático. Y son los jueces, precisamente, el Poder Judicial, bien sea a través del Poder Judicial ordinario o de la justicia constitucional, donde se estén separados, el que tiene que producir esta efectividad de los derechos y esta garantía de los derechos. Esto es algo que corresponde exclusivamente al Poder Judicial, dentro de la división de poderes que es tradicional en el Estado democrático y es tan antiguo como la noche de los tiempos. Efectividad y garantía de los derechos a través de la justicia, ordinaria y constitucional, las dos colaborando donde están separadas y a través de la que lo lleva a cabo donde están unidas. A partir de esta cumbre que es inédita y que reúne por primera ocasión a jueces de diversos sistemas, de diversos países, de diversos continentes, con el compromiso único de hablar de los retos que tienen para la defensa, la ampliación de los derechos humanos, ¿qué va a cambiar, señor presidente? Es decir, ¿se puede considerar que a partir de esta reunión, que es inédita, se pueda construir una nueva coordinación internacional, un nuevo ejercicio, compromiso internacional de los jueces de diversas latitudes para ampliar el tema de protección de los derechos humanos? Había que empezar alguna vez y se ha empezado. Quiero decir, no es que ya está hecho. A través de la reunión esta haremos más, supongo que haremos más reuniones y haremos más encuentros. Pero lo que se ha abierto es la necesidad de colaboración entre los jueces y tribunales, tanto los que hemos comparecido aquí en esta reunión, como los que inclusive no han venido o no han podido venir, porque se transmite un deseo de compartir las doctrinas en atención precisamente a la necesidad de proteger efectivamente y ampliar la protección de los derechos fundamentales. Esta comunicación de doctrina que se establece entre todos los tribunales, como digo, los que hemos estado, los que estamos aquí y los que no han venido o no han podido venir todavía aquí, pues esto es lo que potenciará sucesivas. No hay que mantener, no hay que dejarlo a que esto sea una reunión más y que dentro de unos años vuelva a hacerse otra. Esto es algo que debe de continuar el esfuerzo, y la comunicación, algo que depende de la voluntad de los tribunales, debe de ser continua y progresiva. Señor magistrado, finalmente, las conclusiones, la declaratoria de esta cumbre, sienta las bases de este nuevo mecanismo para organizarse,
para seguir reuniéndose, para generar una plataforma histórica distinta a la que se ha venido dando a nivel mundial? Pues sin duda alguna. Es el primero, es la piedra angular para construir precisamente todo este propósito, este edificio. Y sin duda alguna habría que empezar ya en este momento. Pero yo soy optimista al respecto y pienso que todas las Cortes, como digo, tanto las que hemos comparecido como las que no han estado, tenemos el decidido propósito de potenciarlo y continuarlo y no dejarlo en el olvido. ¿Cómo se ve desde España, desde el Tribunal Constitucional que usted preside, el papel de la Corte Mexicana, que es Tribunal Constitucional? Siempre el papel de la Corte Mexicana ha sido muy estudiado en España, de una forma particular en España. Forma parte por así decirlo, de la simbiosis o casi predilección que los españoles hemos tenido respecto de lo que es la cultura en general mexicana, pero de una forma particular la actuación precisamente de la Corte Suprema. Se ha estudiado muchísimo, tanto por los intelectuales, por los juristas españoles, como inclusive en la comunicación de doctrina. Y es algo que no nos ha sorprendido que la convocatoria haya partido precisamente de la Corte Suprema mexicana. Para los españoles, las instituciones mexicanas, la evolución política mexicana, siempre constituye una cuestión de primerísimo orden. Y la evolución judicial mexicana que se ha producido y el prestigio de esta Corte Suprema, sin duda alguna en España ha sido, y lo es, y lo seguirá siendo, muy valorado. ¿Cuál sería su gran conclusión de esta cumbre? Pues la que le he dicho antes, que es el primer hito, la primera base que se ha establecido para potenciar por parte de todos los tribunales constitucionales o las Cortes Supremas la efectiva protección de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Si se pudiera, en todo el mundo, absolutamente todo el mundo, supuesto que todo el mundo fuera Estado de Derecho y Estado democrático, pero por lo menos allí donde lo sea, que hoy que va aumentando precisamente esta tendencia, que el nivel de protección pueda ser un nivel similar. Esto redunda en beneficio del ciudadano, sea un ciudadano de tal país o de cual país, ciudadano en definitiva del mundo. El principal reto de la protección de los derechos humanos a nivel mundial, ¿cuál sería desde su perspectiva? El principal reto de la coordinación de las Cortes Supremas y de los tribunales constitucionales. La coordinación, la comunicación, y esto redundará, sin duda, automáticamente casi, en la protección o en un aumento del nivel de protección. Señor presidente, le agradezco mucho estos minutos para el canal judicial mexicano y deseo que no sea el primer encuentro, que haya muchos más para que justamente este sistema de coordinación tan necesario se siga estableciendo. Muchas gracias. Así lo esperamos todos. Gracias a usted, señor presidente, y también le agradezco a usted el favor de su atención. Muchas gracias.